Como cada 15 días, te saludo con mucho gusto, Paola Tinoco, asesora literaria, escritora y promotora cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes. Hola Wendy, pues acordándome de la primera colaboración que tuve contigo y que hablamos de un libro sobre lo que podría ser el fin del mundo, ¿no? De Srećko Horvat. Sí. Y de alguna manera se relaciona con el libro del que vamos a hablar tú y yo, que se llama El Árbol de las Revoluciones, Ujú, Ideas y Poder en América Latina, de Rafael Rojas. ujú. Que bueno, pues es un libro de historia de Latinoamérica, pero que podrías decir como, ¿por qué es atractivo hablar de esto? Bueno, Sí, pues y te preguntaría, fíjate que era justo lo que te iba a preguntar. O sea, libros de historia, muchos, ¿no? Y aparte de todo, cada autor le pone su toque, ¿no? Hay quienes nos cuentan la historia de una forma, otros de otra. Hay quienes pues nos cuentan la historia demasiado cuadrada. Pero en esta ocasión, ¿qué diferente puede tener la historia que nos está contando en estos momentos Rafael Rojas? Pues mira, en principio él es un gran ensayista, tiene una Ujú, muy buena pluma y aquí no se trata de decir es mi opinión o es la opinión de los cubanos, porque él es un historiador. ujú, Entonces lo que hace es una síntesis maravillosa acerca de la historia de América Latina a partir de las 10 revoluciones que la marcaron. Y a través de esta historia de cada una de las revoluciones nos permite a nosotros pues conocer un poco más incluso de la historia de nuestro país y de cómo se fue encadenando con los demás países, ¿no? ujú. Estamos hablando de la revolución nicaragüense, de la argentina, la colombiana, la chilena, y todas ellas estaban inspiradas en la revolución mexicana de 1910, ni más ni menos. Mm, ujú. ¿Y qué pasa con ello? Pues que a partir de esto nos muestra que ya esta nueva época en la que tú y yo estamos viviendo, las revoluciones ya se llevan a cabo de otra manera y en eso se engarza con ese libro del que te hablaba, porque Srećko Horvat, el filósofo del libro sobre el fin del mundo, Ujú. tiene 38 años, Muy joven. es muy joven, pero él ya está haciendo la revolución en la forma en la que este escritor, Rafael Rojas, describe en El Árbol de las Revoluciones que empieza a suceder. Todos estos jóvenes abrevan de este libro de alguna manera en el sentido de conocieron todas esas revoluciones y todos esos movimientos, pero ahora hacen las cosas de una manera distinta. Lo hacen trabajando a partir de la democracia. Plebiscitos, votaciones, Ujú. que la gente nos diga qué piensa, eso es lo que hacen ellos. Sí, porque tú escuchas revolución e inmediatamente lo que se te viene a la mente es armas, sangre, muertes, Exacto. desafortunadamente, ¿no? Ujú, Sí, es verdad. Y por eso me parece atractivo, porque de alguna manera nos ayuda a entender qué está pasando en este momento y cómo se van a dar a cabo todas estas nuevas transformaciones que necesitamos, indudablemente, que hay que cambiar para poder evitar una catástrofe climática y muchas otras cosas más que necesitamos arreglar antes de que el COVID no nos lo permita, por sí. decirlo de algún modo. Sí, oye, pues entonces está muy interesante porque como tú bien dices, es la forma de los jóvenes de ver lo que pudieran ser las revoluciones futuras en comparación con las revoluciones que hemos tenido en el pasado. Ellos ya ni siquiera piensan en Mm, hacer la revolución como Francisco Villa o como ujú, alguien más, ¿no? Ellos no van a sacar un rifle ni una pistola, sí. pero sí están estudiando esa tradición y esa pasión revolucionaria que hizo el siglo XIX y del siglo XX, lo que fue, pero que el siglo XXI ya no necesita de esas herramientas, probablemente de algunas ideas que salieron de ahí, sí, para entender cómo ellos tienen que hacer las cosas en este momento. Y lo estamos viendo en todos los países, la nueva izquierda, Ujú. incluso en Europa, es proclive a la democracia. Es lo que están buscando. Oye, y bueno, en el pequeño brevario que me hacen aquí, dice que, bueno, es un recorrido, ya lo decías tú, por las 10 revoluciones latinoamericanas del siglo XX y de sus principales dirigentes. ¿Es la historia contada tal y como se vivió o es la historia vista desde un historiador? Es la historia tal y como sucedió, Ujú. pero desde luego tiene esos fragmentos que escoge el historiador para ejemplificar mejor cómo Ujú. sucedió y cómo se engarzó con la historia de las otras revoluciones. Sí, porque eso luego suele ser complicado, ¿no? Lo decía y lo reitero, ¿no? Cada escritor
tiene una óptica diferente, cada uno le pone ese toque especial a lo que narra, a lo que quiere proyectar con sus auditorios, pero también es muy interesante, como tú dices, ver la postura ya de un historiador, sin dejarnos... ¿Cómo te podría decir? El tema sería a lo mejor a veces sin ese romanticismo, ¿no? Que en ocasiones se les pone a este tipo de lecturas, ¿no? Sí, completamente. Y es precisamente lo que él trata de evitar al ser riguroso al contar los hechos. Ninguno es el héroe, en realidad. Aquí todos actuaban en función de su realidad. Uh-huh. Eso es lo que hace. Pues muy interesante, Paola. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Quién es la editorial o cuál es la editorial? Más bien Sí, dicho. la editorial es Turner, Uh-huh. Turner México. Su colección es Noema, es la de ensayo, y lo pueden encontrar en todas las librerías mexicanas, tanto las online como, ya saben, las que están abiertas todavía. Esperemos que así nos mantengamos. Oye, pues ahí está entonces la invitación, El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina, de Rafael Rojas. Pues no sé, Paola, si hay algo más que nos quieras contar. Todavía tenemos tiempecito. Perfecto, pues les diría que vayan a buscar no solamente este libro, sino otros que ha publicado el mismo Rafael Rojas en otras editoriales como Anagrama, en donde de alguna manera puede complementar el panorama que hace aquí, en donde desemboca con las 10 revoluciones, pero en otros libros como de la editorial que te menciono, Anagrama, Uh-huh. nos deja mucho más claro también qué es una revolución y por qué se forman estos procesos. Me decías, ¿es joven este autor también? Me decías. Sí, bueno, Rafael Rojas tiene, ¿qué? 60 años, que me parece que esto es ser joven todavía. Todavía es ser joven. Pues Paola, muchísimas gracias. Dentro de 15 días aquí nos escuchamos y nos vemos. Muy bien, gracias, Bendy. Un abrazo para ti, Paola Tinoco, asesora literaria, escritora y promotora cultural, El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina, de Rafael Rojas.